Hola a todos, bienvenidos a Conversa Legal, el podcast donde analizaremos temas legales que afectan nuestra vida cotidiana. Hoy hablaremos sobre un tema crucial en el mundo digital y creativo: los derechos de autor y las consecuencias del plagio. Este episodio será una guía completa para entender cómo funcionan los derechos de autor, que se consideran plagio, y las serias implicaciones de no respetar estos principios. Al final, compartiré algunos consejos para proteger tu trabajo y evitar caer en problemas de plagio. ¿Qué son los derechos de autor? Primero, aclaremos qué son los derechos de autor. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI 2013, los derechos de autor son un conjunto de normas que protegen las obras originales, como libros, música, obras de arte y más, otorgando a los autores el control exclusivo sobre el uso de sus obras. Esto significa que solo el autor, o quien tenga su permiso, puede reproducir, distribuir o modificar la obra. La protección de derechos de autor es esencial porque asegura que los creadores reciban reconocimiento y control sobre sus creaciones, incentivando así la innovación y la creatividad. Esta protección también permite a los creadores licenciar su obra para generar ingresos. Los derechos de autor son, por lo tanto, una forma de valorar el esfuerzo creativo y una base para proteger las economías culturales, como indica la Institución Nacional de los Derechos de Autor. Sin derechos de autor, cualquiera podría aprovechar del trabajo ajeno, lo que reduciría los incentivos para que los autores sigan creando y compartiendo su trabajo. ¿Qué es el plagio y cuáles son sus consecuencias? Ahora que entendemos qué son los derechos de autor, veamos qué se considera plagio y sus consecuencias. El plagio ocurre cuando alguien utiliza una obra o parte de ella sin darle crédito al autor original y lo presenta como propio. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, el plagio es una grave violación de la integridad académica y profesional. No solo es una falta ética, sino que también tiene implicaciones legales. Las consecuencias legales del plagio pueden variar dependiendo de la gravedad del caso. En muchos países, el plagio está penado con multas y sanciones económicas, y en los casos más extremos puede llevar a procedimientos judiciales, o sea, arrestarte. Los plagios graves pueden desencadenar demandas costosas y causar daños irreparables a la reputación profesional del infractor, o sea, del que cometió la infracción posible. ¿Quién podría ser excluido de la comunidad académica o del sector profesional en el que se desempeña? Ahora hablemos sobre el impacto del plagio en la era digital. Vivimos en una era en la que es más fácil que nunca copiar y distribuir contenido, lo que presenta nuevos desafíos para los derechos de autor. La UNAM señala que Internet y las redes sociales han aumentado considerablemente los casos de plagio, debido a la facilidad con la que se pueden reproducir obras sin permiso. Además, aunque existen tecnologías para detectar el plagio, como los sistemas de monitoreo digital o la inteligencia artificial, no son infalibles y los creadores deben ser aún más proactivos en proteger sus derechos. El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual recomienda el registro formal de las obras digitales como una manera efectiva de protegerse. Además, la incorporación de marcas de agua, licencias de creatividad o restricciones de derecho de uso de redes sociales puede ayudar a los creadores a protegerse en la era digital. Consejos para proteger tu obra y evitar el plagio. Para finalizar, les comparto algunos consejos prácticos tanto para proteger sus obras como para evitar caer en plagio. Primero, es recomendable registrar tu trabajo en una oficina de derechos de autor o una plataforma digital de registro. Esto propiciará una base legal en caso de cualquier disputa. También es útil indicar siempre claramente los créditos de la obra y especificar las condiciones de uso. Por ejemplo, utilizando licencias de creatividad que permiten compartir del trabajo bajo ciertas reglas. Otro consejo importante es aprender a citar correctamente. Al usar contenido ajeno, asegúrate de dar el crédito adecuado y evitar prácticas que puedan interpretarse como plagio. El Instituto Nacional de Derechos de Autor, INDAUTOR, recomienda además incluir marcas de agua en obras visuales y utilizar programas de detección del plagio en trabajos académicos o de investigación. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que esta guía sobre los derechos de autor y las consecuencias del plagio te haya sido útil. Recordemos que respetar los derechos de autor no solo nos protege legalmente, sino que también fomenta una cultura de respeto y ética en nuestra comunidad. Hasta la próxima Conversa Legal y gracias por escucharnos.